Para trabajar con aulas virtuales podemos hacerlo a través de un celular o a través de la computadora. En este caso vamos a ver el segundo método. Para ello abrimos un navegador donde colocamos el enlace de la institución. Luego ingresamos nuestro usuario, la clave y hacemos clic en ingresar. Allí se nos aparecerán las aulas que tenemos asignadas en el primer momento. Se muestran las imágenes de las mismas, así como su nombre y último acceso e información adicional como el avance si correspondiera. Este listado soporta búsquedas y ordenamiento por distintos campos. Al hacer clic en el aula podremos acceder a ella. También vemos en esta parte los sucesos recientes. Son los últimos sucesos comenzando con el más reciente y agrupados por día de las aulas del usuario. Si hacemos clic en Administración, vamos a dirigirnos a la pantalla correspondiente donde tendremos, entre otras cosas, las aulas y usuarios para administrar. En la sección de aulas tenemos un campo Buscar donde podremos ingresar el nombre de nuestra aula, si nos acordamos, de manera de poder localizarla rápidamente. Se coloca el nombre y se hace un Enter. En caso de existir, nos presenta en la grilla filtrado ya nuestra aula. Podemos poner parte del nombre y nos aparece de igual modo. Al hacer clic ingresaremos al aula. A su vez, si hacemos clic en regresar al aula, ingresaremos directamente al aula. Si hacemos clic sobre aulas en la parte superior, nuevamente salimos a la parte externa de las aulas que tenemos habilitadas y allí podremos volver a ingresar a nuestra aula específica o a otras aulas. Volviendo a administración, siempre tenemos que tener cuidado en estar trabajando sobre nuestra aula. Cualquier cosa podemos ver en el desplegable tal cual como se vio en la imagen. Cada aula puede ser configurada con las secciones que necesite y en el orden de jerarquía que se considere necesario. Esto permite que conjuntos de usuarios de características similares tengan disponibles solo las herramientas que desean utilizar. Es tarea del webmaster la personalización de cada entorno. Cada aula tiene su propia estructura de contenido, por lo tanto, es recomendable que el webmaster y las personas designadas como administrador del aula analicen y planifiquen la utilización de la herramienta para obtener la mayor aplicabilidad. El campus puede estar compuesto por un número ilimitado de aulas con una cantidad variada de secciones a las cuales se le incorporan los contenidos que se crean necesarios: archivos, links, textos, imágenes, sonidos, videos y cualquier tipo de ficheros digitales. Para nuestro caso de profesores del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1, las aulas ya van a ser creadas por los webmasters con unas características básicas. Ahora en el siguiente video vamos a aprender a realizar modificaciones en el aula, a agregar contenidos y a hacer alguna que otra actividad. Con respecto al nombre del aula, podemos decir que se le asignará un nombre único, es decir, no se podrán definir nuevas aulas cuyo nombre coincida con el de algún aula existente. En este caso, si existe, el aula será renombrado automáticamente. La descripción del aula es opcional. Con respecto al color, se selecciona el color que se utilizará en el aula para ciertos elementos dentro de las secciones como las líneas de títulos y marcadores de tópicos o unidades. Al pulsar el botón color se mostrará una ventana en donde podrá hacer clic en un color y este será seleccionado en la caja inferior. Para el ejemplo vamos a utilizar el color verde. Hacemos clic sobre aceptar y veremos cómo ha cambiado en la pantalla de administración del aula dicho color. Para que queden los cambios debemos hacer clic en el botón de guardar. Si damos al aula y actualizamos, vemos que ya han cambiado los colores al color elegido, en este caso el verde. Inclusive se lo visualiza en la ventana principal donde tenemos acceso a nuestra aula. La imagen será la imagen del aula que se visualiza en el inicio del campus desde donde el usuario accede a sus aulas. Hacemos clic sobre el botón seleccionar archivo
Nos dirigimos a nuestra carpeta en nuestra computadora y seleccionamos alguna imagen acorde que queremos que se visualice al principio. Una vez hecho esto, si queremos ver los cambios, debemos hacer clic sobre el botón guardar. Si nos vamos a la vista de aulas, vemos que ya al actualizar impactó el cambio de imagen. En cuanto al estado, define si el aula es accesible desde la vista de usuario y esta configuración se utiliza para los filtros en el listado de aulas de la administración. Por defecto el estado desactivado. En cuanto a la opción el aula permanecerá activada, es posible definir un rango de fechas durante el cual el aula en cuestión permanecerá activa, luego del cual se desactivará automáticamente. Sección de bienvenida o página de inicio. A continuación se configura el aspecto visual que poseerá la página principal o bienvenida del aula. Es la primera imagen que recibe el usuario al ingresar al aula. Podrá especificarse el título de la página de inicio, agregar una imagen y mostrar un mensaje de bienvenida que recibirá el usuario al ingresar a su aula, pudiendo hacerlo con todas las características habituales que tiene el editor del que dispone el campus. Para el ejemplo, agregamos un título, bienvenida al aula de capacitación, agregamos una imagen, en este caso con las virtuales, procedemos a guardar el cambio para que impacte. Y veremos cómo se ha agregado, en este caso, una imagen conteniendo un logo con la palabra aula. Vean cómo se ve ya dentro del aula, propiamente dicha, el título con la imagen por debajo. Es menester del docente disponer qué imagen conviene agregar y para ello define un tamaño mayor o menor de acuerdo a cómo quiere disponer los elementos en la pantalla. En el cuadro de texto agregamos el contenido que queremos mostrar de la manera que trabajamos habitualmente con cualquier editor de texto. Y hacemos clic en guardar si queremos ver los cambios en el aula. Actualizamos y verán cómo se agregó el último texto señalado. Una forma de actualizar rápidamente es apretando F5, tecla de función del teclado. Podemos también incorporar imágenes. Para ello hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos copiar imagen. Dentro de la administración del aula virtual, en la parte de texto, botón derecho y opción pegar. Allí estaremos insertando la imagen. Tener en cuenta que no se está pegando físicamente la imagen, sino un enlace del sitio del cual hemos copiado la imagen. Con lo cual en todo momento, cuando alguien ingrese a nuestra aula virtual, estará viendo la imagen que en realidad se encuentra en el sitio desde el cual copiamos la imagen. Esta consideración es importante dado que en el caso de que en el sitio de origen por algún motivo la imagen se elimine, no será más visualizable en nuestra aula. En general aquí vemos opciones como en todo procesador de texto. Podemos cambiar las propiedades de la imagen seleccionándola y haciendo clic sobre insertar, editar imagen. Como verán, se abre un cuadro de diálogo donde tenemos dos solapas, la de general y la de avanzado. Allí podemos configurar una serie de propiedades. En general, por ejemplo, vemos que la imagen en realidad es un enlace al sitio de origen. Como les decía, la imagen no está físicamente en nuestro documento, sino solamente un enlace.
Entonces, como en todo editor de texto, agregamos texto, volvemos a pegar la imagen y configuramos parámetros de la imagen. Si saben un poco de código HTML, podrán agregarlo para darle un formato un poco mejor a la imagen. En este caso, la imagen a la izquierda con ajuste tipo flotante. En todos los casos le damos a guardar para poder visualizar en el aula los cambios. Si damos a actualizar en este momento, veremos que se ha agregado el contenido que estábamos trabajando. Tengan en cuenta que lo que se presenta en este tutorial es a modo de ejemplo. Aquí se visualiza una pequeña muestra, donde hemos dado formato, como en todos los casos, después de hacer los cambios, es conveniente guardar y visualizamos en el aula cómo quedan las modificaciones. En cuanto a la configuración del administrador encargado en el manejo de los emails, define el usuario que estará a cargo de todos los emails generados de este aula del campus. A este usuario le llegarán los emails relacionados con consultas de soporte técnico, pedidos de acceso a las distintas secciones, comentarios y sugerencias, correos rebotados, etc. Pueden ser administradores de emails todos aquellos usuarios que ya son administradores del aula en la administración. El nombre de usuario mostrado por defecto es el del creador del aula, que es el webmaster. Luego tenemos la dirección de salida. Esta dirección se refiere a la que se abrirá cada vez que los usuarios seleccionen cerrar sesión en la vista del usuario. La siguiente opción, denominada se muestra la caja de contenidos no leídos. Al seleccionar esta opción debajo del título de la página principal del aula se indicarán los contenidos aún no leídos por el usuario, indicándose la sección a la cual pertenecen. Hay más opciones, pero se han nombrado las más importantes. Como siempre, clic en guardar para que perdure cualquier cambio efectuado. Veremos la sección presentación. Esta sección permite que se ingresen tópicos para realizar la presentación de toda la información referida al aula, posibilitando definir los objetivos e intenciones, así como también la modalidad de trabajo y sugerencias necesarias para el mejor funcionamiento de la comunidad virtual. Al hacer clic sobre agregar, estamos agregando un nuevo tópico a la presentación. El nombre no se debe repetir y el título es el que será visible. Una breve intro y luego el texto, el contenido propiamente dicho. Por último, damos en guardar. Si hacemos clic en modificar, al hacer clic ahí nos despliega los tópicos ya cargados. Si actualizamos en el aula virtual, veremos cómo lo que hemos agregado recientemente se posiciona en la sección de presentación. En cuanto a los tópicos que hemos agregado a presentación, podemos hacer que los mismos no sean visibles simplemente cambiando el estado. Para ello desactivamos, damos en guardar y si vamos al aula virtual y actualizamos,
veremos que ya no es más visible dicho tópico que hemos desactivado. Por otra parte, si queremos habilitar, podemos hacerlo a través de la grilla donde desactivamos previamente o dentro del mismo tópico en la modificación, haciendo clic sobre activado y guardar. Vean cómo el cambio se ve en la grilla donde el estado que estaba desactivado pasa a estar activo ahora. Y al actualizar la página del aula virtual volvemos a ver el tópico. La sección clase permite un control detallado del avance de los usuarios en cada uno de los materiales proporcionados para el cursado. Los materiales se ordenan en texto, material estudio, actividades, evaluaciones con sus preguntas respectivas, encuestas y paquetes CORM, los cuales estarán asociados a determinadas unidades y serán utilizados en el cursado. Los materiales de esta sección se destacan en el inicio del aula. Los contenidos se organizan en unidades que componen el curso y pueden ser ordenadas de acuerdo a sus preferencias. La creación de clases es similar a la de presentaciones. Agregamos una clase, colocamos un nombre, el cual no se puede repetir, nombre corto, y luego un nombre largo que es el que será visible. Siempre se asigna un responsable principal, generalmente el docente a cargo del área, y puede haber otros responsables más que se pueden agregar, si los hubiera. Correlatividad. Define si el alumno puede acceder a la unidad sin ligar al 100% de la anterior. Si esta casilla se encuentra tildada, el alumno solo podrá ingresar cuando haya realizado los materiales obligatorios de las unidades anteriores. El estado indica si la unidad se encuentra disponible para ser utilizada. En cuanto a las categorías, cuando creamos una unidad se crean en forma simultánea las categorías, con el mismo nombre de cada una de las unidades, en las secciones de material relacionado. Estas categorías quedarán vinculadas a la unidad correspondiente en forma directa para acceder a ellas rápidamente desde la misma bajo el título Contenido relacionado. Como es habitual, tenemos siempre la condición de que quede abierta o abierta desde una fecha o cerrada, en este caso nuestra clase. Damos clic en guardar y habremos creado nuestra primera clase. Si hacemos clic en administración podemos ver el nombre de la clase creada. Allí tenemos la opción también de hacer clic para editar dicha clase. Si vamos al aula virtual, podremos observar que aparece la clase que acabamos de crear. Volviendo a administración, podemos ver entonces las clases creadas. Estas clases aún están vacías. Podríamos agregarle en este momento a nuestra clase un texto. Cada texto hace referencia a una unidad específica o clase. Como tenemos recién creada la clase unidad 00, nos mostrará solamente en el desplegable dicho valor. Como se observa acá, las clases quedan listadas en una grilla donde tenemos la posibilidad de activarlas o desactivarlas. Vemos a simple vista quién es el responsable de la clase, el nombre corto que no se debe repetir convenientemente y un nombre largo. Vamos a agregar una nueva clase.
este caso unidad 01, un nombre corto, y como nombre visible también, en este caso, a modo de ejemplo, unidad 01. Nuevamente seleccionamos un responsable. En este caso, si suponemos que la clase es compartida con otro profesor, podríamos asignar al otro docente. Para el ejemplo vamos a establecer que la clase se va a abrir a partir de determinada fecha, en este caso el día 31 de agosto a 00, y hacemos clic en guardar para que tome los cambios. Si hacemos clic en administración, se van a listar las clases creadas hasta el momento. Y si hacemos clic en clases, las vemos a las mismas en una grilla correspondiente, como lo habíamos mencionado hace momentos. Para cada clase podemos activar o desactivar categorías. Como habíamos dicho, las categorías están relacionadas a la clase. Procedemos entonces a agregar texto. En unidad, seleccionamos la unidad correspondiente. En este caso vamos a elegir la unidad 00, sería para nuestro ejemplo la primera unidad. Modo de introducción. Le asignamos un nombre y luego cargamos el contenido. Para el contenido aplican las reglas que ya hemos visto anteriormente para presentación, donde tenemos un cuadro que es un editor de texto en el cual podemos agregar, entre otros elementos, texto, imágenes, enlaces a otras páginas, videos, múltiples recursos que van a enriquecer vuestras clases. Como siempre, vamos a tener la opción de estado que nos permitirá hacer visible o no el elemento que estamos agregando, en este caso texto. Si nos dirigimos al aula, podremos ver cómo se ha agregado el texto correspondiente. En este caso, el texto está relacionado al tema o unidad de introducción, al ejemplo mencionado. Y de esta manera ven cómo está visible para los alumnos el material o el texto en este caso. Si queremos agregar más texto, nuevamente nos dirigimos a la opción de textos, agregar, seleccionamos la unidad a la cual queremos agregar el texto, asignamos un nombre a ese texto, agregamos contenido, aplica las mismas normas para todos los contenidos anteriores. Podemos copiar de algún sitio de internet una imagen con el botón derecho, opción copiar,
y pegar aquí con la opción del botón derecho del mouse, pegar. Como habíamos dicho anteriormente, esta imagen no va a estar físicamente en esta sección dentro de contenidos, simplemente va a estar vinculada y dependerá de que en el origen no sea eliminada, dado que si desaparece, aquí también dejará de estar visible. Si hacemos clic en textos, vemos la grilla de los textos ya agregados y a qué unidad pertenece. Y a su vez, si seguimos el link, podemos ingresar al texto correspondiente para hacer alguna modificación o edición. Aquí veremos cómo se agrega un material, en este caso puede ser una imagen, un archivo, desde los repositorios. Los repositorios tenemos de dos tipos. Tenemos personal, que es del usuario, y repositorio local, que corresponde a un almacenamiento donde está disponible para todas las aulas del instituto. De las opciones que tenemos linkear o incrustar. Si incrustamos, aparecerá el objeto desplegado. Es decir, en este caso, si es una imagen, la veremos tal cual como es. Si utilizamos la opción de linkear, veremos el enlace a dicha imagen. Vamos nuevamente a las opciones, elegimos archivo, en este caso vamos a ir al repositorio local, buscamos y seleccionamos algún archivo del mismo que sea de nuestro interés. Vamos a usar la opción de linkear para ver la diferencia. En este caso, como verán, no veremos la imagen, sino veremos un enlace a dicha imagen. Una vez guardada la página, desde el aula virtual, si un alumno hace clic sobre el enlace, se desplegará la imagen correspondiente. Por defecto, el alumno verá solamente el enlace a dicha imagen. Para seleccionar las imágenes o archivos que tengamos en el repositorio, tenemos obviamente dos opciones, como vemos, la opción simple y la opción avanzada. Si nos recordamos del nombre del archivo, una parte del nombre podemos hacer clic sobre la opción simple y colocar el nombre, que será buscado dentro del listado de elementos que están en el repositorio. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con los repositorios? La ventaja es de que los elementos van a quedar disponibles en tanto y en cuanto no sean borrados por otras personas que administran las aulas o por nosotros mismos. Es decir, tenemos un control acotado sobre los elementos, pero un control al fin distinto de si vinculamos una imagen que está en internet
en algún sitio, digamos, donde en algún momento podría estar no disponible, dado que en el origen se podría eliminar la imagen. Aquí se ve cómo agregamos un elemento al repositorio. En este caso, como verán, si elegimos repositorio personal, estará disponible para el usuario que está cargando. Si elegimos repositorio local, el recurso estará disponible para todos los usuarios del campus. Para nuestro ejemplo, seleccionamos una imagen que se llama aulas virtuales mini.png y automáticamente nos va a colocar un título que va a ser el mismo nombre del archivo, pero lo podemos editar y colocar un título que nos permita luego recuperarlo fácilmente. Opcionalmente podemos agregar alguna descripción genérica, conocimientos previos, etc. La visibilidad debemos asignar de forma tal de establecer desde dónde se lo verá a dicho recurso. En este caso vamos a seleccionar desde todas las aulas. Y en qué categorías, si para clases, tutoriales, software, en este caso todas. Entonces, como hemos visto, hemos agregado un elemento al repositorio. Este elemento va a estar disponible luego para agregarlo a nuestras aulas. Por ejemplo, si vamos a textos, modificamos el texto información sobre cómo navegar por el aula virtual, veremos la opción de tomar un elemento a partir del repositorio. Si nos acordamos el nombre, ingresamos el nombre o una parte de dicho nombre y nos va a filtrar y permitir acceder a dicho elemento. También tenemos la opción avanzada de buscar allí el elemento que hemos agregado que son maneras diferentes de acceder a los mismos elementos. En este caso, si lo ordeno por fecha, el más reciente fue el elemento que agregamos hace minutos para el tutorial. Como verán, si seleccionamos la opción de incrustar, se va a agregar la imagen. Como verán, tiene en todos los casos hay un enlace, dado que la metodología de las páginas y elementos que creamos aquí hace de que no estemos agregando físicamente el elemento, sino una dirección o un enlace al elemento, pero estamos en este caso agregando un enlace a un elemento que está dentro de nuestro aula virtual o dentro de nuestro campus, que es el repositorio, a diferencia de lo que hacíamos en algún momento al inicio del curso, que copiamos un elemento que estaba en alguna dirección de la web externa al campus.
agregamos otro texto, recomendaciones sobre el curso, activado, guardado. Si hacemos clic sobre clases, vemos la grilla de clases cargadas hasta el momento. Si hacemos clic sobre textos, vemos los textos cargados y a qué unidad pertenece. En este caso todo a la unidad 00. Si hacemos clic sobre administrar o administración, tenemos dos posibilidades. Modificación, en este caso, como verán, hacemos clic y podemos ingresar al elemento para modificarlo. O tenemos la opción de organizar, que permitirá dar un orden y o jerarquía a nuestros elementos dentro del aula. Como verán, tenemos una serie de flechas que nos permiten desplazar los contenidos y cambiar el orden. Para todos los casos debemos hacer clic en guardar para que se tomen los cambios, y vamos a tratar de visualizar en el aula cómo se ven hasta ahora los elementos agregados. Tenemos una introducción, la clase 00, la primera unidad, y podemos avanzar de clase en clase haciendo clic en el botón siguiente. Para el ejemplo, unidad 01 no tiene cargado clases, por lo tanto se despliega vacío. En las clases podemos agregar más elementos. En este caso vamos a hacer una pequeña muestra de agregar una actividad. Para el ejemplo, la actividad va a estar agregada a la unidad primera, digamos, que hemos denominado unidad 00. Cargamos el responsable, le asignamos un título, establecemos si va a ser una actividad grupal o no. Para que sea grupal debemos crear grupos de usuarios donde administrativamente a través del aula establecemos que determinados usuarios van a pertenecer a un grupo y así sucesivamente. Como siempre, establecemos si la clase va a estar abierta o no, abierta desde una fecha o cerrada, en el caso de la actividad. Agregamos un texto.
en este cuadro que se comporta como cualquier editor de texto. Y podemos adjuntar archivos o no. En este caso, los archivos que adjuntemos son los que van a ver nuestros alumnos. Para el ejemplo, le pedimos a los alumnos que hagan un trabajo y que adjunten ellos un archivo. De esta manera hemos creado una actividad. Si vamos a administración, dicha actividad será visible . Si vamos a clases, dentro del aula virtual vemos también la actividad generada. En este caso, como estamos entrando con la opción de profesor, solamente podemos hacer un seguimiento, no podemos desarrollar la actividad. Seguimiento y a su vez evaluación de la actividad. Vamos a probar de entrar con un usuario simulando ser un alumno. Para ello cerramos la sesión como administradores del aula y para el ejemplo utilizaremos un usuario cualquiera creado a los efectos de la práctica. En este caso es un usuario ficticio, al cual le dimos estatus de alumno y lo hemos agregado a nuestro aula virtual. Esto es lo que ve nuestro alumno o este usuario que hemos creado. Así se despliegan las actividades y los enlaces que le permiten al alumno avanzar dentro de las clases. Así ve las presentaciones que hemos creado. Y al hacer clic sobre clases, verá, entre otras cosas, los textos que hemos agregado y verá también la actividad. Y podrá ir a realizar la actividad. Como verán, entre otras opciones, tienen la posibilidad de adjuntar o agregar un archivo, que es el que luego nosotros visualizaremos al momento de corregir la actividad. Para este caso hipotético, simulamos que el alumno no agregó un archivo. Así visualiza el alumno la actividad entregada. Ahora ingresamos con el perfil de profesor. Vamos a ver que el alumno que entregó o generó la actividad nos sale con una banderita. Esa banderita tiene un número que indica la cantidad de alumnos del total que han respondido a la actividad. En este caso, un solo alumno. Vamos a la opción de corregir la actividad
y allí tenemos la posibilidad de asignar el estado, si está aprobada o no la actividad. Para el ejemplo vamos a asignar el estado de reentregar y solicitaremos al alumno que nos reenvíe el trabajo adjuntando el archivo. Al momento de dar aceptar, el alumno volverá a tener otra vez la posibilidad de editar. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.